Bienvenidos a este nuevo recorrido. Hoy nos vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a ir despacio, de forma pausada y muy tranquila, para intentar entender algo que afecta al núcleo mismo de nuestra sociedad moderna. Prácticamente a diario vemos noticias sobre ataques cibernéticos, caídas de sistemas a nivel mundial, robos masivos de datos, pero la verdad, rara vez nos paramos a pensar de dónde viene exactamente toda esta vulnerabilidad, por qué somos tan frágiles. Para entender la tremenda complejidad de la tecnología que usamos hoy en día, tenemos que dar un paso atrás e ir a las raíces. Así que a lo largo de los próximos minutos vamos a hacer un viaje fascinante por los cimientos de nuestra vida digital. Vamos a ver cómo una serie de decisiones técnicas del pasado han dado forma, literalmente, a nuestro presente. Bien, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Viajemos mentalmente a la Universidad de California en Los Ángeles. Es 29 de octubre de 1969, sobre las 10:30 de la noche. Y ahí tenemos a Charlie Klein, un estudiante de informática que apenas tiene 20 años. Delante de él, un ordenador enorme, del tamaño de un armario. Y a unos 500 kilómetros de allí, en el Stanford Research Institute, hay otra máquina igual de gigantesca y carísima. Ambos mastodontes están unidos por un cable alquilado a la compañía telefónica AT&T. Meses de trabajo y un dineral invertido para un objetivo que, sobre el papel, era súper simple. Klein solo tenía que teclear la palabra login y esperar a que el ordenador de Stanford le respondiera. Un simple saludo entre dos máquinas, nada más. Así que Klein pulsa la letra L. Stanford la recibe perfectamente. Luego pulsa la O. Stanford también la registra. Todo va genial. Pero de repente, al teclear la letra G, el sistema de Stanford colapsa por completo. Crash. Fijaos, el primer mensaje de la historia de lo que hoy todos conocemos como Internet no fue una frase histórica o súper profunda para la posteridad. Para nada. Fue literalmente la mitad de una palabra seguida de un error técnico masivo y un pobre ingeniero al teléfono suplicando que reiniciaran el sistema para volver a intentarlo una hora después. Ese segundo intento sí funcionó, y lo único que quedó para la historia fue una anotación en un cuaderno de laboratorio con la hora y esas dos pequeñas letras, L-O. Sección 1. El primer mensaje, la raíz de Internet. Y aunque parezca una simple anécdota divertida, este momento es, en realidad, la piedra angular de nuestra realidad digital. Todos los ataques modernos, las contraseñas robadas y las filtraciones de datos nacen de las decisiones técnicas y filosóficas que se tomaron justo después de ese cuelgue en esa pequeña habitación de 1969. Sección 2. El origen de ARPANET y la amenaza nuclear. Para entender el porqué de aquellas decisiones, tenemos que retroceder un poquito más, a 1962. Imaginemos el contexto. Plena Guerra Fría. El Pentágono tenía encima de la mesa un problema terrorífico. Si un misil enemigo destruía su centro de mando en Washington, todo el ejército estadounidense se quedaba a ciegas. Era un punto de fallo único y, obviamente, totalmente inaceptable. Y esto ilustra de manera brillante la solución que propuso el ingeniero Paul Baran. Él vio el peligro enorme de una red centralizada. Pensemos en ella como una rueda de bicicleta, donde todos los radios dependen de un eje central súper vulnerable. Así que Baran propuso algo radicalmente distinto y muy elegante, una red distribuida. Básicamente crear una malla sin un centro neurálgico. Cada punto estaría conectado a múltiples alternativas. De esta forma, si caía una bomba y destruía un nodo, la información actuaría exactamente igual que el agua de un río cuando se encuentra con una piedra. Simplemente busca de forma natural un camino alternativo para seguir fluyendo. Sección 3. Conmutación de paquetes, supervivencia militar. Esta genial arquitectura distribuida es lo que acabó convirtiéndose en ARPANET. Pero ojo, hay un detalle aquí que es importantísimo. Todo este sistema se diseñó única y exclusivamente para sobrevivir a un apocalipsis nuclear, no para proteger la privacidad de nuestras interacciones diarias. La magia técnica que hizo posible esta proeza de supervivencia tiene nombre: la conmutación de paquetes. Hasta ese momento las comunicaciones eran como una llamada de teléfono de toda la vida. Se establecía una línea continua, dedicada en exclusiva desde el principio hasta el final. Pues bien, la conmutación de paquetes rompió las reglas por completo. Consistía en coger la información, dividirla en fragmentos pequeñitos e independientes y enviarlos por la red sin que tuvieran que seguir una única ruta fija. Vamos a verlo paso a paso con un poco más de calma porque es fascinante. Primero, cogemos un mensaje y lo troceamos. Segundo, lanzamos cada uno de esos pequeños paquetes a la red. Y aquí viene lo bueno. Cada paquete viaja de forma autónoma. Va saltando de ordenador en ordenador, buscando siempre la ruta más rápida o despejada. ¿Que de repente una ruta se bloquea? No pasa nada, el paquete simplemente coge un desvío por otro lado. Y finalmente, cuando todos los paquetes llegan a su destino, se vuelven a ordenar y a ensamblar como si fuera un puzzle. Es un sistema increíblemente robusto, hecho a prueba de fallos masivos. Pero, repito, no se hizo para mantener secretos. Pasamos a la sección 4. Un club académico, una comunidad de confianza.
Y es que, claro, a medida que ARPANET fue creciendo, dejó un poco de lado ese enfoque puramente militar y se convirtió en la red de las universidades. Se transformó en un entorno científico muy exclusivo y súper colaborativo. De hecho, al principio la red solo tenía una docena de nodos universitarios. Era un ecosistema tan pequeño que prácticamente todos se conocían personalmente, o como mínimo compartían esa misma ética profesional. Y claro, en un ambiente así, donde todos son colegas, dejas las puertas digitales abiertas de par en par. No necesitaban poner cerraduras porque existía una confianza total en la buena fe de los miembros del club. Y esa mentalidad de puertas abiertas se quedó incrustada en el mismísimo código de la red. Ingenieros brillantes como Vint Cerf y Bob Kahn crearon los protocolos TCP/IP, que son básicamente el idioma con el que los ordenadores hablan entre sí. Tomaron una decisión filosófica preciosa y muy lógica para la época: diseñar una red totalmente libre, descentralizada y sin guardianes en la puerta. Fue una idea espectacular que permitió que la red creciera de forma masiva, pero jamás imaginaron en lo que se iba a convertir. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es el brutal contraste de escala. Hemos pasado de ser un pequeño club privado de 12 nodos a una red que hoy en día conecta a más de 5 millones de personas. Pensemos en esto un segundo. Hoy esa misma red sostiene la economía global, mueve altísimas sumas de dinero a cada momento y gestiona la infraestructura más crítica del planeta. Básicamente pasó de ser la sala de estar de un grupo de académicos al sistema nervioso de la humanidad entera. Sección 5. Las costuras del diseño, la falta de seguridad base. Y es fundamental que entendamos esto. No es que a estos pioneros se les olvidara poner seguridad porque sí. Simplemente en aquel pequeño grupo no hacía falta. Su única obsesión técnica era que los datos no se perdieran por el camino. Para bajar toda esta teoría a la Tierra, vamos a imaginar el caso de Elena. Supongamos que esta misma mañana Elena va a una cafetería, pide un café y paga acercando su reloj inteligente al datáfono. En cuestión de milisegundos, los datos viajan desde la cafetería hasta su banco, cruzando quizá medio mundo, y la confirmación de pago vuelve a la caja en menos de 2 segundos. Pues bien, toda esa operación, a la velocidad del rayo, ocurre viajando exactamente por la misma infraestructura de conmutación de paquetes que Charlie Klein probó en aquel año 69. Así que el punto crucial aquí es entender cómo son realmente esos cimientos. La red en su nivel más profundo no tiene ni idea de quién es Elena. Arquitectónicamente hablando, la red confía a ciegas. No tiene ninguna función nativa en su diseño base para distinguir si esos paquetes de datos son una compra legítima de un café o si son un intento fraudulento para robarle el dinero. Transmite la información hoy con la misma inocencia absoluta con la que transmitió aquella palabra login hace décadas. Y esto lo cambia todo. Significa que la inmensa maquinaria que protege hoy nuestras finanzas, nuestros datos médicos y nuestras conversaciones privadas, en realidad no forma parte de la esencia de Internet. Toda esa seguridad que usamos a diario son simplemente capas secundarias que hemos ido añadiendo por encima con el tiempo. Son parches, refuerzos sobre una estructura que ya estaba terminada. Y la realidad técnica es implacable. Cualquier parche, por avanzado que sea, siempre deja costuras. Y es exactamente ahí, en esas uniones microscópicas entre las capas, donde se esconden las vulnerabilidades de hoy en día. Y con esto llegamos al final de nuestra explicación. Hemos construido la civilización digital más compleja de la historia sobre los cimientos de una modesta sala de estudiantes de los años 60. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda sobre nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto son realmente seguras nuestras vidas digitales, sabiendo que la inmensa mayoría de lo que hacemos descansa sobre los remiendos de un sistema que nunca fue diseñado para protegernos? Es una enorme pregunta que seguirá ahí mientras sigamos conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.